primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Este, ya te había explicado más o menos, pero sí queríamos como hablar con expertos con respecto a algunos temas sensibles que se tocaron en la serie para que el público que las vea pues tenga también una opinión profesional al respecto. Si nos puedes dar como una pequeña introducción de tu trabajo y de en qué te especializas exactamente, sería excelente. Claro que sí. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Luis Diego Ballester Murillo. Yo soy psicólogo con énfasis en psicología clínica y psicoterapia. Ya llevo aproximadamente casi 18 años trabajando con población, con personas sobre tratamientos de trastornos mentales, psicopatologías y procesos psicoterapéuticos. También he trabajado ya más de 10 años con la población con cáncer, también en la Fundación Ana Gabriela Ross, como psicoterapeuta durante ese periodo, para lo que es manejo del dolor, precisamente duelo, para los pacientes, familiares y cuidadores. Y además, soy docente en 3 universidades para la carrera de psicología y otras carreras que también llevan de paso ahí cursos de psicología. Básicamente ese es como muy resumido a lo que me dedico. Bueno, muchas gracias. Bueno, fuiste invitado aquí para hablar específicamente del episodio de cierre. Eh, en cierre, pues el episodio se trata más que nada de un chico que su hermano muere y el cuerpo de su hermano está en el cuarto y él está como en un proceso de negación. Entonces creo que en este momento sería bueno como que nos hables más o menos de las etapas que tiene el duelo, más o menos, y en cuál crees vos que está ubicada específicamente la del capítulo que estamos hablando y como qué características tiene este proceso en específico. Claro, sí, yo vi el corto y sí, me pareció bastante interesante cómo plantearon ahí este tema del duelo, donde Ignacio efectivamente todavía no reconoce al inicio que su hermano ha fallecido y todo esto. Entonces, eh, queda plasmado lo que es la etapa de la negación. Según las teorías del duelo, pues el duelo que viven las personas es como lo más personal que tenemos, es lo más personal que nosotros experimentamos en nuestras experiencias y es por esa razón que el duelo no tiene un periodo específico de decir, bueno, ya después de 6 meses, después de un año, después de 2 años, no, eso es tan personal que, incluso ha pasado, yo he tenido pacientes que han tardado años, tuve una paciente que tardó 8 años en reconocer que su esposo había fallecido por un tema de cáncer, ¿verdad? Tardó 8 años. Y en el corto lo que se aprecia muy bien es la etapa de la negación, porque se ve como Ignacio pues sigue pues de muy mala gana, pero sigue ahí como haciendo los mandados y se comunica con la mamá y él hace sus quehaceres, está en la cocina. Él actúa como si efectivamente su hermano todavía no ha fallecido. Eso es muy común cuando recibimos noticias muy súbitas. Nos cuesta asimilar, nos cuesta llevar ese proceso de asimilación y ese es como el inicio de un duelo. ¿Verdad? Es una pérdida, una carencia. Entonces nos lleva a esa primera fase que es la negación. Posteriormente, en las fases del duelo, pues hay que hablar también de lo que es la ira, ¿verdad? Ahí se ve un poquillo refunfuñando, Ignacio se ve un poco molesto porque le sigue trayendo los medicamentos, toma y esto. Entonces también, y eso es bueno y quedó muy bien ejemplificado porque en las etapas del duelo eh, se, se manejan a veces esta mezcla de fases, ¿verdad? Esto, porque como le digo, es tan subjetivo y es tan personal, entonces cada quien lo experimenta a su modo. Entonces yo puedo empezar con una fase de ira, no necesariamente yo puedo empezar mi duelo con una fase de negación. O sea, eso es la variación que tienen las etapas. Luego está lo que es la etapa de la negociación. Después de la ira, ahora viene la etapa de la negociación, negociamos hasta con Dios, ¿verdad? Si en la etapa de la ira yo me enojo hasta con Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me quitas? En la fase de negación es el camino o la brecha como para ir llevando a la última fase, que es la fase ya de la aceptación o resignación. Y entonces es importante esto de negociar y decir, bueno, ahora que
veo que mi hermano no está, prometo ser mejor persona, dedicarle más a mi mamá, más tiempo, no ser tan egoísta conmigo mismo, ser un poco más empático con las personas. Y por ahí va el discurso que es motivado, generado precisamente por la emoción, ya sea por la tristeza, ya sea por el dolor, ya sea por la depresión que experimentamos ante cualquier pérdida, ¿verdad? Eh, Viene entonces lo que es la fase de la negociación, viene una fase también de lo que es depresiva, ¿verdad? Entonces, como una montaña rusa. Eso es lo rico del duelo, digo yo, porque entonces es un encuentro con nosotros mismos, de nuestras emociones, en nuestra realidad. Y bueno, pasamos entonces a lo que es la depresión, que es cuando yo veo que incluso se ve cuando ya Ignacio llega y abraza a su hermano, como que ya está cayendo en, ¿verdad? En conciencia de que su hermano ha fallecido. Entonces, eso por supuesto que emocionalmente nos inestabiliza un poco. Y posteriormente, ya saliendo de esa fase de la depresión, podemos ya ir entrando a lo que es la fase de aceptación o resignación, ¿verdad? Que ya es entender lo que está pasando, comprender que eso es la realidad que yo estoy llevando y no hay otra manera de solucionarlo, más en el tema de la muerte, ¿verdad? Y hay otros autores, porque estas fases son las que estableció Kubler-Ross, pero hay otros autores que hablan de la fase de aprendizaje, de decir, bueno, de ya esta experiencia, entonces hago cambios, aprendo, y es lo que nos lleva al camino de la resiliencia, que es un concepto que hoy día se maneja mucho, ¿verdad? Ser resilientes con las situaciones que nos pasan, aprender de las adversidades, que es lo que explica esta definición. Entonces, básicamente sería eso. Ok. No, realmente es muy interesante. Y una pregunta con respecto a la serie que se centra más en un contexto de pandemia. ¿Hay alguna diferencia significativa o grande en una pérdida durante la pandemia o por el COVID exactamente con respecto a lo que vos tratás regularmente, como de muertes por cáncer, todo este tipo? ¿Como existe una diferencia en el proceso o en la percepción de la muerte, sea por COVID o por lo que estamos viviendo ahorita en el contexto actual? Ok. Curiosamente, lo que a mí me ha pasado a nivel de psicoterapia es que cuando empezó esto de la cuarentena, más o menos ahí en marzo, la consulta psicológica aumentó. Fue bastante interesante ver cómo las personas se enfrentaron lo que llamó incluso en algún momento la OMS una segunda pandemia, que es la pandemia emocional, la pandemia psicológica. Enfrentarnos a lo que es ser eh, violentados, lo que es ser limitados a no salir. O sea, me están cortando mi libertad, me están limitando a cambiar completamente mi estilo de vida, a utilizar mascarilla, lavarme las manos, etcétera, cosas que uno no estaba acostumbrado. Entonces, ese monstruo que viene acompañado del nombre COVID-19 viene también a alborotar nuestros monstruos emocionales. Y entonces las ansiedades aumentaron, los ataques de pánico, conflictos por control, por no tener control en el enojo, conflictos en parejas o de convivio, personas que viven bajo el mismo techo, aumentó también. Entonces un tema de que no haya asertividad, un tema de mucho enojo, porque ha sido completamente limitado. Entonces, la apreciación del duelo bajo el tema del COVID es completamente diferente a vivir la experiencia del duelo en una época donde no existía el famoso tema del COVID, porque no estaban agitados todos estos fantasmas, ¿verdad? De que me están obligando a vivir un estilo de vida, que estamos viendo cómo la economía también se está viendo afectado, personas que tal vez yo tengo cerca que han adquirido el COVID, personas cercanas a mí que han perdido sus trabajos o sus salarios, se han visto afectados precisamente por esto. Pues también esas son pérdidas. Hay una autora que se llama Nancy O'Connor, que ella habla precisamente de los diferentes tipos de duelo, porque el duelo no solamente se limita al fallecimiento de alguien, sino que también tenemos diferentes escalas de duelo. Y todo esto que hemos vivido este 2020 ha sido precisamente un montón de duelos, mini duelos, le llamo yo, ¿verdad? Entonces, pérdidas como no solamente un familiar, repito, sino también la pérdida de mi trabajo, la pérdida de mi salario, eh, la pérdida de mi estilo de vida, ¿verdad? Si yo era alguien que iba mucho al gimnasio y me cerraron los gimnasios,
ahora qué hago, ¿verdad? Si yo era alguien que iba mucho a la oficina y ya no voy a la oficina, ahora me quedo en teletrabajo, entonces también esos son mini duelos, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso genera efectivamente también una inestabilidad emocional y cuesta manejar. Sumémosle que si viene alguien que ha fallecido por COVID, pues me desestabiliza aún más y estos monstruos mentales pues completamente vienen a ser disonantes en cuanto a la experiencia del duelo. Entonces es completamente diferente ahora con la presencia del COVID. Entonces vos podrías decir que en el episodio de cierre, de una manera compacta, cortita, se pueden experimentar todos los procesos de duelo que hay, digamos. Eso está bastante interesante. Pero yo creo que en este ratito ya abarcamos todos los temas. De hecho, respondiste preguntas que tenía pensadas y no te las hice. Pero Ah, bueno, buenísimo. Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esta entrevista de verdad tan interesante y siento yo que muy importante para la gente, porque creo que hay gente que se siente culpable de sentirse mal durante la pandemia y como existe esto de, ay, no, es que hay gente enferma y se está muriendo y yo me siento mal porque no puedo salir, pero sigue siendo algo importante porque como vos decís, son como los mini duelos que vienen encima de la gente y juntos pues crean un gran peso para todas las personas, ¿verdad? Correcto, sí, efectivamente. Sí, básicamente en el corto, Ignacio llega molesto, ya no vuelvo a salir más, o ya no quiero salir tan seguido, y es esa ironía, ¿verdad? Porque no solamente es quedarse en casa, para yo también experimentar un cambio emocional, yo salgo de casa y veo que todo el mundo está en la calle como si no existiera el COVID, no me importa, y si el otro se enferma, no es mi asunto, entonces también eso afecta emocionalmente, ¿verdad? Y el simple hecho de que tal vez él está solo ahí y su manera de comunicarse con su madre es a través de este tipo de redes, es un distanciamiento, o sea, nos deshumanizamos completamente porque no siento el abrazo de mamá, no siento el apoyo de mamá al ver que, pues al darme cuenta que hermano ha fallecido, ¿verdad? Entonces, esta parte nos deshumaniza aún más y por eso vemos hoy día como hay una sociedad un poquito más alterada emocionalmente, ¿verdad? Y creo que en el corto se aprecia muy bien los miedos de Ignacio también, cuando él escucha a su hermano y que su hermano intenta entrar a la habitación y todo eso. Así lo interpreté yo y entonces sí se ve completamente las emociones en el personaje de Ignacio muy bien, muy claras de lo que las personas podrían estar experimentando hoy día con toda esta experiencia del COVID y el duelo.